arqueomanía. Los fabulosos yacimientos de Atapuerca han situado a Burgos bajo los focos de la ciencia mundial. De hecho, todos los veranos, desde hace más de 40 años, la ciudad se convierte en la capital de la paleontología humana. Atapuerca es un yacimiento muy especial, tan especial que ha logrado crear o modificar imaginario y simbología colectiva. Y me explico, si hace unos 20 años nos hubieran preguntado cuáles son los símbolos de Burgos, hubiéramos dicho que la catedral y el Cid. Si hacemos la pregunta hoy, probablemente responderíamos que la catedral, el Cid y Atapuerca, o Atapuerca, la catedral y el Cid. ¿Y cómo ha sido posible el prodigio de que un yacimiento arqueológico haya modificado todo un imaginario? Para responder a esta pregunta vamos a visitar Atapuerca. Vamos a conocer su historia, su método científico, sus principales descubrimientos y sobre todo a sus protagonistas. Atapuerca en la trinchera. Al fondo ya se divisa el perfil de la suave sierra de Atapuerca con sus encinas y recuerdo perfectamente cuando llegué por este carril, que ahora está rodeado por estos trigales dorados, la primera vez que vine a Atapuerca, ¿no? Venía con toda la emoción, una visita obligada para todos los amantes de la arqueología y de la paleoantropología, y recuerdo la primera vez que vine, pues hará ya más de 20 años, en 1999, pude tener la fortuna de conocer los yacimientos de manos de Arzuaga y otros investigadores, y vine 2 veces. La primera bajé nada más ni nada menos que a la cima de los Huesos, que fue una aventura y para mí una experiencia inolvidable, y la segunda a la Galería del Sílex, una cueva muy poco explotada donde estaban todavía los enterramientos neolíticos vivos. Atapuerca es una sierra que hace 20 años sorprendía y 20 años después aún sorprende en mayor medida. Llegar a Atapuerca supone para mí siempre la misma emoción que el primer día. Es que en Atapuerca todo es especial, hasta su propio nombre, Atapuerca. Recuerdo que cuando salí desde la primera vez, desde la cima de los Huesos, fue en la puerta de la Cueva Mayor cuando me vino la inspiración para mi primera novela, que aunaba las ciencias del pasado, la antropología, con la biotecnología, ciencias del futuro. Hoy queremos que ese yacimiento de Atapuerca sea el protagonista de nuestro programa. Su historia, sus valores, su grande descubrimiento y, cómo no, la historia de sus propios protagonistas, esos jóvenes veteranos que a pesar de los años siguen luchando y trabajando e investigando con la misma pasión e ilusión que el primer día. Y tengo la fortuna de que me reciba uno de ellos, Dr. Carbonell. Muchísimas gracias por acogernos, deseando escucharnos tu experiencia, la investigación de este año y además tu propia historia, que es muy interesante. Entramos por la trinchera. Un año más de campaña y este año es un año muy especial, ¿no? Muy singular esta campaña, ¿no? Con mascarillas, con la dificultad que tiene para trabajar, para todo, pero así es la historia de la humanidad. Pero yo pienso que la evolución humana es la historia de la evolución tecnológica, de la inteligencia operativa, de la conciencia operativa, y que, bueno, este reto en el que estamos metidos en este momento nos ayudará a entender. Y es que yo te veo a ti y yo no sé si tú eres un historiador del pasado y por tanto te quedaste estudiando las ciencias del pasado, o estás en la vanguardia de la biotecnología. Eres como un híbrido. ¿Qué eres? ¿Pasado o futuro? Tú has dicho, soy una subespecie en el sentido del conocimiento, porque me interesa mucho prospectar nuestra especie, ¿no? Prospectar al Homo sapiens, ¿no? Y este tipo de cuestiones que están ocurriendo, como ahora esta conversación nuestra, en esta realidad como irreal, que las mascarillas, el COVID y tal, nos ha puesto delante del espejo a nuestra especie, y yacimientos como Atapuerca, en los cuales podemos seguir la historia de la evolución del género Homo, de sus diversas especies, nos tienen que ayudar a entender cómo tenemos que afrontar el futuro de nuestra especie. ¿Cuál fue el origen de esta trinchera, que además es el corazón del yacimiento? Se construyó en 1895, empezó su construcción, para pasar un tren que recogía mineral de Monterrubio de la Demanda, de la sierra, y lo bajaba hasta Burgos, y de Burgos se llevaba a Bilbao el mineral y después se exportaba. Tú fíjate, los ingenieros que hicieron este trazado, que además da una especie de curva rara, ellos no tenían ni idea de lo que estaban atravesando. Efectivamente, no tenían ni idea, atravesando, como sabemos ahora nosotros, unas calizas cretácicas de 60, 70 millones de años, y al romperlas encontraron las cavidades rellenas
de los sedimentos donde se encuentran los restos fósiles. Esta trinchera ha sido proverbial desde mi punto de vista porque nos ha dejado al descubierto la dimensión de esta pastilla de sedimentos superpuestos que van desde, como en el caso de Elefante, que es el primer yacimiento de la trinchera, de casi 1,5 millones de años hasta 100.000 años. Toda la vida, la fauna, la vegetación, los homínidos y las herramientas están contenidos aquí por las diferentes etapas que hemos pasado en el Paleolítico. El umbral más antiguo de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca supera ampliamente el 1.000.000 de años en la cima del Elefante. Allí se excavaron restos humanos de una especie todavía no identificada con seguridad. Vamos a descender a las profundidades de la cima del Elefante, que equivale a descender a las profundidades del tiempo, ¿no? Porque el nivel base tiene 1,3 millones de años. Utilizamos para ello los andamios que se ponen para permitir el trabajo de los investigadores. ¿Cuándo te pusiste ese salacot que te caracteriza? Es una buena pregunta. El salacot me lo puse cuando hacía 20 años que excavaba. No aquí. Dije, cuando haga 20 años podré yo ser responsable de llevar este salacot. Por dos personas que yo he admirado. Al profesor Bogimpera, que fue el creador de la Escuela de Prehistoria de Barcelona y en México el autor de la intelectual del museo, y a una gran persona, al general Giap. ¿Cómo me describirías este corte? Es un corte magnífico, tenemos 1.300.000 años en el muro, en la base de evolución humana, y tenemos 100.000 años en la parte superior. Neandertales arriba y posiblemente abajo tengamos un Homo erectus. Encontramos esta famosa sínfisis mandibular de una hembra y que probablemente sea erectus. Este yacimiento de Atapuerca es posible que en Europa tengamos todas las especies que se conocen. Ahora, también he comentado alguna vez que probablemente en el conjunto del complejo tengamos algún yacimiento que llegue a 1,5 millones o 1,8 millones, que sería el gran documento de la historia que fue en sus tiempos y ahora mismo Olduvai. De lo que yo intuyo es que podemos llegar básicamente hasta los primeros erectus o ergasters que salieron de África y Asia, porque hay una combinación. 1,5 millones es probable, ya que el Elefante, la cueva abierta, está mucho más elevada que esta, con lo cual no estaba inundada, y si estaba abierto los portalones ya podía haber ocupación, porque en Europa sabemos que en Dmanisi en 1,7, 1,8 existe. Si existe en esta encrucijada en el Cáucaso, probablemente se hubiera extendido rápidamente hacia Asia y hacia Europa. Y esto, en mi opinión, sería, digamos, la visión ideal de una Atapuerca mítica. Si no, 1,5 millones. O sea, sobre 1,5 millones yo pienso que es muy probable que en Atapuerca podamos encontrar presencia humana. En el nivel 9, donde vemos la letra H, ahí estábamos perfilando quiere decir que poníamos la sección recta, es un trabajito que entras unos centímetros, son unos centímetros, habíamos acabado de excavar, y entonces repasábamos esa sección y apareció un diente humano. Bueno, ¿Tú supiste que era humano en cuanto lo viste? Yo supe que no era de ninguno de los animales que teníamos en el yacimiento, que era un diente diferente. Esa es la primera impresión que yo tuve. A partir de aquí, claro, la incredulidad y la emoción te hace quedar medio paralizado diciendo, y ahora fue la primera parte de la sorpresa, porque la siguiente llegó al día siguiente. El siguiente nos apareció la mandíbula, donde encajaba perfectamente ese diente. Y claro, nosotros sabíamos que estábamos en una cronología muy antigua, porque la datación ya la sabíamos, y eso fue muy emocionante, porque esa mañana, vaya, y toda esa campaña fue espectacular. Para encontrar hay que excavar, y para encontrar hay que ir, bueno, avanzando. Entonces eso es lo importante, sí, esa es la casualidad, o sea, 5 centímetros más adentro, un resto humano. Sí.
¿Puede quedar en 25 años todavía algo por excavar y algo por descubrir en la cima del Elefante? Sí, sí, nos queda muchísimo por excavar, porque la cima del Elefante no tiene muchos metros de ancho, eso es verdad. Lo que pasa es que de profundidad y de altura tiene mucha potencia. En realidad, la cima del Elefante tiene unos 20 metros de potencia, o sea, de relleno sedimentario, y nosotros nos hemos centrado principalmente a estudiar los niveles inferiores, que son los de Pleistoceno inferior. Pero en la parte superior hay todo un paquete, todo un nivel, que es el nivel 19, que es de Pleistoceno medio final. Estaríamos en unos 200.000 años. En caso de encontrar restos humanos, tendríamos que encontrar neandertales, para que todos nos situemos un poco. ¿Qué fauna habéis encontrado y si es radicalmente distinta a la que hoy puede haber en la sierra? Es distinta, sobre todo hay carnívoros que son distintos, hay un Alpanonictis, que es una especie de nutria que es antigua, es de cronologías de más de 1 millón de años. Tendríamos Ursus dolinensis, tenemos hipopótamo, que no tenemos en la sierra. ¿Cómo llegan los huesos de un hipopótamo, que en teoría es un animal de llanura, de agua, cómo llega a una cima que se supone que tiene que subir por la sierra? Eso es muy interesante, porque la cima del Elefante tenemos que tener claro que no es un lugar de ocupación por nadie, por decirlo así. Todo lo que nosotros encontramos está en lo que llamamos en posición secundaria, o sea, se ha acumulado en algún punto y ha entrado por escorrentías al interior de la cavidad. Es un yacimiento en el que hay mucha diversidad de animales, entre ellos los humanos, mucha diversidad, pero no hay muchos elementos que representen a cada uno de estos, porque en realidad mueren fuera y entran arrastrados al interior. Atapuerca también es naturaleza. He hablado con uno de los guardas y me ha comentado que durante el confinamiento pudo observar muy cerca de la entrada del yacimiento al huidizo gato montés, a la garduña, que es muy difícil de ver, a jabalíes, a corzos y el vuelo soberbio del águila real. Y desde esta naturaleza de hoy nos preguntamos cómo sería la fauna y la vegetación de ese pasado remoto. Por eso queremos conocer los sucesivos paleopaisajes. Gracias a la ciencia, podemos reconstruir la evolución de los paleopaisajes de Atapuerca. Las plantas y los animales se adaptaron a profundos cambios climáticos durante cientos de miles de años. Conozcamos la recreación de esos remotos paisajes que fueron el hábitat de las sucesivas humanidades que habitaron los montes de Atapuerca. Resulta complicado saber si los homininos se vestían con pieles o si iban desnudos, o conocer sus estrategias de caza y su acceso al agua. Y es que cada yacimiento alimenta con sus restos, fósiles y pólenes una máquina del tiempo que nos permite indagar en la naturaleza que los alumbró. María Martinón es la directora del Centro Nacional para la Investigación de la Evolución Humana de Burgos. Se ha formado con los equipos de Atapuerca y es una de las figuras clave, tanto en el presente como en el futuro de los yacimientos. María, ¿qué tal? Qué alegría verte de nuevo. Bueno, muy bien aquí, en casa. Muchas ganas de que nos cuentes.
Bueno, y además este año, fíjate, la incidencia del virus, ¿no? Bueno, parte de la evolución, ¿no? Y de la historia del Tú hombre. que además, Un episodio en vivo e además indirecto. de científica, arqueóloga si cabe, sobre todo eres médico, ¿no? Con lo cual Sí. todo esto te suena, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que la perspectiva del médico pues se está poniendo, ¿no? Al ser humano en este momento que estamos viviendo nos da una visión. Porque la humanidad es la humanidad y también los virus que nos han ido conformando a lo largo de los milenios, ¿no? Pues es parte de nuestra historia, entonces de alguna manera esto parece nuevo y no lo es. María, de alguna forma a tu generación le toca tomar el relevo a colosos, ¿no? Aguirre, después Bermúdez de Castro, Carbonell, Arzuaga, vaya responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad de generar y de devolver lo que nos han dado. Y yo me siento en deuda con esa generosidad y creo que Atapuerca es más que un proyecto científico, es un proyecto humano donde se cultiva ese conocimiento que se genera, se comparte y se inculca. Llevas ya más de 13 años vinculada a Atapuerca, ya tienes un recorrido, has combinado tanto la tarea de excavación directa, pero también la de laboratorio y la de la disciplina más puramente científica. Este año, por ejemplo, has estado elaborando trabajos muy interesantes en torno al antecesor y utilizando modernas técnicas de proteínas. ¿Qué nos están diciendo sobre esa especie tan emblemática de Atapuerca como el antecesor? No se trata solo de tener el material, ¿no? El tesoro, la joya, los fósiles, se trata de aplicar las tecnologías más avanzadas, de ser pioneros también a nivel tecnológico y a nivel de investigación y de interpretación. Hemos hecho todos los estudios clásicos que se podían con los fósiles, pero ahora hay nuevas tecnologías. Ahora estamos ya en la era de la molecular, ¿no? De la genética y ahora de las proteínas. Y yo creo que es importante que la ciencia española no solo esté haciendo cosas buenas, sino que también lidere. Estas nuevas técnicas nos están permitiendo ratificar algunas de esas hipótesis que entonces podían parecer osadas, ¿no? Que un equipo de investigación de españoles con un conjunto de fósiles que se encontraban en la parte más occidental de Europa se atreviesen a decir que una especie como Homo antecessor ocupaba una posición tan central en el árbol de familia, ¿no? El ancestro común de sapiens y neandertales, nada más y nada menos. Las proteínas, pues casi 20 años después, han venido a ratificar aquellas hipótesis. Empezamos a tratar de investigar un poco, decir, acorralar a un antecesor, ¿no? ¿Qué haces aquí? Cuando ves a alguien, ¿de dónde vienes? Descubrimos que si comparábamos los fósiles que teníamos aquí en la Gran Dolina de Atapuerca, Homo antecessor, con todos los fósiles que había en África, pero también con los de Asia, lo que comprobamos es que Homo antecessor se parecía más a las poblaciones asiáticas que a las poblaciones africanas. La historia está cambiando, digamos que ese epicentro de la evolución humana se está desplazando un poquito fuera de África en algunos de esos episodios. La clasificación en diferentes especies del registro fósil de Atapuerca no resulta fácil y, como todo en la ciencia, está pendiente de continua revisión. Así, el famoso Homo antecessor, el heidelbergensis y el neandertal ocupan la filogenia humana de los yacimientos, aunque la biología molecular ha descubierto invitados inesperados como los denisovanos. Y desde la trinchera, que alberga los yacimientos que se conocen desde hace más tiempo, vamos a pasar a uno de los yacimientos recién descubiertos prácticamente, la Cueva Fantasma. Este nombre proviene porque era una cueva de la que se tenía conocimiento por crónica, pero no aparecía. Y no aparecía porque estaba cubierto por una densa capa vegetal de estas especies, quercus, encinas y robles, que han cubierto esta sierra hoy y hace 2 millones de años. Esta Cueva Fantasma alberga grandes posibilidades y grandes sorpresas para ilustrar y asombrar a la ciencia del futuro. Después de mucho buscarla, apareció por fin la Cueva Fantasma. Tuvimos la ocasión de visitarla cuando estaba ahí empezando a excavarla y la verdad me llamó mucho la atención. ¿Cómo has preparado de una cueva enterrada, de una cueva oculta, de una cueva hundida? ¿Cómo habéis logrado establecer el frente de yacimiento? Aquí se han hecho sondeos en varios lugares para saber el potencial de la cueva. Se ha hecho también georradar para saber la profundidad que podían tener los sedimentos y finalmente vimos que era factible.
cuando hicimos la limpieza ya aparecían algunos fósiles que los canteros de aquella época, de los años 50, habían sacado y, hombre, pues ya se veía que había fósiles, que había industria lítica suelta, que está ahora guardada y demás, y que se está cotejando con lo que está saliendo en este momento, ¿no? Se hicieron unas cuantas dataciones, ya dieron unos resultados y vimos que sí. Cueva Fantasma va a arrojar una información valiosísima, ¿no?, para ver la evolución humana en la península. Evolución humana que ha ido teniendo pues distintas etapas a medida que el conocimiento avanzaba, ¿no? El artículo que se ha publicado el 1 de abril de 2020 con las proteínas nos demuestra que efectivamente Homo antecessor es una especie hermana de los neandertales, de Homo sapiens, de nosotros, y de los denisovanos. Es decir, que forman una especie de conjunto, lo que yo llamo la humanidad emergente, un grupo de humanos que surge en algún lugar y en algún momento, probablemente hace 1 millón de años, y el lugar para mí ideal es el suroeste de Asia, en la conexión entre África y Europa, es donde pienso que surge toda esa humanidad emergente. No pensemos en la actualidad como lo que ha sucedido siempre. Ha habido momentos muy fríos en que las poblaciones han tenido que bajar hacia el sur, las que estaban ya en el hemisferio norte, y las que estaban en África también han podido pasar hacia el norte. Es decir, hay que pensar en algo mucho más dinámico. Esta vista tan espectacular de la Gran Dolina nos permite comprender cómo funciona en verdad. Es una cavidad que forma el agua y que se va sedimentando, y los restos humanos o restos de animales caen o son arrojados y quedan enterrados y conservados en el tiempo. Pero la pregunta que me hago es cuántas dolinas y cuántas cavidades más enterradas y sedimentadas no habrá en esta sierra, si cuando simplemente en un radio de 1 kilómetro hemos podido encontrar cuevas fantasmas, los yacimientos de la Trinchera, la de Galería de las Estatuas. Atapuerca es riquísimo, es un auténtico queso gruyère y sus yacimientos numerosos y riquísimos, por lo que vamos comprobando año a año. Hombre, ¿qué tal, Manolo? Luis, no te doy la me mano, alegra, porque hoy no este se año puede. no podemos. Qué alegría volver a verte. Igualmente. Y como siempre al tajo. Sí, ya ves qué ambiente, ¿no? Bueno, yo creo que nos podemos quitar esto porque estamos en un espacio abierto. ¿Abierto? Bueno, ya Y está ahí estamos autorizados, planteando, ¿no? ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo va la...? Estamos empezando, bueno, pues eso, lo que se dice que hace el día 1 cuando llegamos, esto era como aquello otro, claro, era una ladera nada más. Y ahora ya van empezando a aparecer, bueno, pues los huesos, las ocupaciones. Muy superficial y además está in situ. Es decir, Por ejemplo, para ¿qué estar está en apareciendo? superficie. Pues a ver, Noemi, enséñanos qué es lo que has encontrado en este rato, ¿eh? Fíjate. En este rato, no llevamos hoy apenas nada. Fíjate que está en el mismo... Una herramienta, sí, muy cerca, vale, ya lo vemos. Muy cerca de la superficie, fíjate qué preciosidad, luego la lavaremos. Es la gran riqueza que tiene... Y ahí, y el fósil, el hueso ese grande, En principio estamos en una capa que sería neandertal la ocupación. sí, estos son neandertales. Y bueno, es lo típico, aquí lo que hay son herramientas de piedra hechas por los neandertales y restos de alimentación que en las ocupaciones humanas siempre son fragmentos muy pequeños. Porque los explotan, los cadáveres, las carcasas, explotan al máximo. Estás abriendo un nuevo yacimiento. Es un momento especialmente delicado y supongo hermoso, ¿no? Esto es lo mejor que hay, porque no había nada, porque este yacimiento no existía. Aquí había una ladera cubierta de árboles, ¿no? Entonces es como que
verlo aparecer de la nada. Claro, Luego, quien esté viendo esta imagen no puede entenderlo, es difícil, pero realmente esto es una antigua cueva que se hundió. Sí, el día 1 esto es una ladera. Uno de los veteranos de estas excavaciones es Ignacio Martínez. Esta campaña se ha estado ocupando del yacimiento de la Galería de las Estatuas con Juan Luis Arzuaga y María Martinón. Siempre te preocupó mucho el lenguaje, el asunto del origen del lenguaje, y ahora estás avanzando muchísimo, ¿no?, en esta materia, ¿no? Sí, en eso tenemos la suerte de que tenemos una línea de investigación que es novedosa, que era abordar el origen del lenguaje en vez de ver por la capacidad de producir palabras, por la audición, porque en la audición hay claves muy importantes para conocer las posibilidades del lenguaje. Y entonces hemos sido capaces de desarrollar una metodología que nos permite saber cómo oía un muerto de hace 400.000 años, ¿no? ¿Y cómo oía? Bueno, pues los de la cima de los huesos oyen casi como tú y como yo. La historia de los yacimientos no se entiende sin la historia de sus propios investigadores. Emiliano Aguirre fue el pionero y maestro de los actuales directores. Con él comenzó la saga que revolucionó el conocimiento paleoantropológico en España. Bueno, el yacimiento tiene la importancia de contener un número de fósiles humanos de gran antigüedad que en España era algo completamente insólito. Además, sobre todo, puede tener la importancia de una gran esperanza de encontrar una población numerosa de restos fósiles, algo que falta completamente en Europa. Mira, llego a Atapuerca cuando conozco al profesor Emiliano Aguirre en 1936 en un congreso de geología y de paleontología en Morella. Llevaban la mandíbula que había encontrado con Trino Torres en una caja de, si no recuerdo mal, de galletas. Y yo dije, yo quiero trabajar aquí. Me acuerdo con Emiliano, estábamos paseando por aquí, por esta trinchera, y dice, mira, esto se parece mucho a Chocotien, como llamaban antes Togodián, ¿no?, al gran yacimiento chino que fue clásico en el siglo XX. Y yo pensé, además lo he escrito muchas veces, yo dije, no salgo de aquí si no es con los pies por delante. Yo llego aquí de la mano de Eudald Carbonell. Estudiaste historia, ¿no? Estudié historia. Y me atraía, la verdad, historia contemporánea. Y cuando llegué a la universidad me encontré a Eudald Carbonell y la contemporánea se fue quedando por el camino, y de esa mano llegué hasta Atapuerca en el año 93. Hablando con Juan Luis Arzuaga un día enfrente de la Facultad de Ciencias Químicas y Físicas, dijimos, bueno, ya llevábamos un tiempo conectados con Emiliano Aguirre, pero nunca habíamos excavado. Éramos antropólogos de bata, ¿no? Esto estoy hablando del año 81, 82. Y entonces Juan Luis me dice, yo creo que deberíamos ir a excavar, no vaya a ser que en Atapuerca aparezcan fósiles humanos y nosotros no estemos allí. Es una frase que nunca voy a olvidar, ¿no? Justo acababa medicina y ya me encontraba con ese salto de ¿y ahora qué hago? Porque yo lo que quería hacer era esto, evolución humana, lo tuve siempre muy claro, no era el camino más corto, no me gustan los atajos, eso también es verdad, que me gusta perderme por los caminos, y me encontraba en ese salto de ¿y ahora qué? Y tuve la suerte pues que vino a Santiago a dar una conferencia a José María Bermúdez de Castro y lo asalté, y él pues me dijo lo que decimos muchas veces, a la gente para conocerla hay que verla en acción, me dijo, vente a Atapuerca. Tuve la suerte de empezar en la Cima de los Huesos directamente. Fue el año que se abrió la Cima de los Huesos. Yo era un estudiante de último curso, de Emiliano Aguirre. Le pedí venir y dijo que sí, ¿no? Pero bueno, en la vida hay que tener suerte, ¿no?, para estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Cuando apareció los primeros fósiles humanos que aparecieron en la Cima de los Huesos en el año 76, en una prospección que se hizo muy breve, en la que para buscar huesos de oso, y entre los osos aparecieron los restos humanos que en un primer momento no se sabía siquiera si eran antiguos o de la edad del bronce, modernos, y esos fósiles se los llevaron al profesor Emiliano Aguirre, que era un profesor mío, y pues enseguida los vimos, los estudió, los publicó. Yo no había terminado todavía la carrera y entonces, bueno, pues seguí todo el proceso desde el primer momento. Luego ya me incorporé al proyecto de investigación. Nos toca abandonar Atapuerca y un año más lo hacemos con el agradecimiento y admiración por la tarea que aquí se desarrolla. Atapuerca lleva décadas asombrándonos con su descubrimiento y nos vamos con la esperanza de regresar pronto.